Hola a todas, bienvenidas a otro de nuestros programas, Una de Nosotras. Hoy tenemos el mérito de tener a una de nosotras, a Sophie Cohen, la que tiene el mérito de conocerla. Ella es mexicana, vive acá hace 14 años, una hermosa familia casada con chileno. Con el tema de hoy es En desacuerdo contigo y aún así te quiero, creciendo en la diferencia. ¿Cómo Sophie sabe tanto del tema? Bueno, ella es uno de los motores principales del Museo Interactivo Judío, que no sé si han tenido el mérito de tener, de ver todas las charlas que han hecho online, muchísimo, la verdad es que realmente bueno, les recomiendo. Y Sofía, entonces ella entiende sobre diversidad, le ha tocado mucho, el Museo Interactivo Judío no es solo para judíos, para todo el mundo, y la verdad, realmente espectacular. Así que, Besat Hashem, disfrutemos esta charla con alguien realmente que sabe y viene de la experiencia. Así que, Sofi, contigo. Gracias, Vale, muchas gracias. Muchas gracias a Esh por invitarme, a Rebetzin Tzila, que me llamó para que viniera, y a la Rebetzin Debbie Weisblut, que me empujó a que me aventara a la piscina para hacer esta charla. Bueno, primero que nada les voy a contar, porque parece que ahí como que tal vez el título era como doble. No es de Shalom Bait, pero sí es de Shalom. Así que, bueno, les quiero contar un poco. Como les dijo, Vale, trabajo en el museo. Y la verdad es que hay algo que me ha llamado mucho la atención. Y es que en general nosotros, o cuando yo voy hacia adentro de mi mundo, digamos, donde yo me desarrollo personalmente, no en el trabajo, me he dado cuenta que no conocemos mucho que hay algo afuera, o sí, pero no tan de cerca. Y a mí me toca estar afuera. Y me pasa que me he dado cuenta que, por ejemplo, nosotros elegimos informarnos por los diarios que piensan como nosotros. En nuestro Facebook y en nuestro Twitter y en otras redes sociales tenemos gente y amigos que piensan como nosotros. En nuestro timeline vemos que la gente piensa bastante como nosotros. En el algoritmo, sea por algoritmo o por elección, vemos que los temas que son relevantes para nosotros, parece que son relevantes para todo el mundo. Así que creemos en una realidad parcializada donde pareciera que todo el mundo está de acuerdo con nosotros, donde queda poco espacio para la diversidad, para encontrarnos con el diferente, para la duda y el cuestionamiento. Y si lo piensan, tiene sentido, porque el mundo ya de por sí es como agresivo. Y además nos da miedo meter nuestras controversias. No falta ver, por ejemplo, en Twitter, cualquier persona que suela pensar diferente, lo linchan. Y como que nosotros no queremos estar expuestos a eso. Nos da miedo que nos interroguen, nos dan miedo también las preguntas profundas. ¿Qué tal que nos muevan el piso? ¿Qué tal que lo que yo creo, de repente, alguien me hace que me lo cuestione? Y hoy el mundo está lleno de incertidumbres. Y la verdad es que nadie quiere tener más incertidumbres que las que ya tenemos ahora. Pero quiero contarles una historia. Hace un tiempo vi una charla de Lord Rabbi Jonathan Sacks que dio para TED Talk. En ella hablaba de la importancia de conocer el valor de nosotros como conjunto dentro de una sociedad que se enfoca en el individuo. Él la llamaba la Selfie Society, la sociedad del selfie, donde todo lo que importa soy yo. Y dentro de su charla, él contó una historia de su juventud. Él decía que a la edad de 20 años, siendo un estudiante de filosofía en Cambridge, antes de pensar en ser rabino, tenía la cabeza llena de ideas y preguntas filosóficas y todo esto de ser o no ser, como todos estos dilemas existenciales, y que de repente, en el patio de la universidad, vio a una chica que era absolutamente diferente a él. Él la describe como que era luz y era como vida, y él se la pasaba como preguntándose tantas cosas, y le llamó mucho la atención y se atrevió a averiguar su nombre. Y se atrevió después a conocerla. Y al poco tiempo después se casaron. 50 años más tarde, él dice que fue la mejor decisión de su vida. La verdad es que lo que me cautivó no fue tanto la historia de amor. Es una historia linda de amor, pero hay otras tantas historias de amor lindas. Sino lo que me gustó, lo que me cautivó, fue la conclusión. La gente que es diferente a nosotros es la que nos hace crecer, es la que nos hace alcanzar nuestro mayor potencial. Pero es normal igual sentir incertidumbre y duda cuando nos enfrentamos al otro, a alguien diferente a nosotros. Confrontarnos con la diversidad puede ser abrumador y sin embargo sabemos que Hashem ama la diversidad. Porque si no fuera así, cuando creó los animales,
no hubiera creado millones de especies diferentes. O con un tipo de árbol o dos, uno que viviera en la playa y otro que vive, uno en la selva y uno en el desierto, hubiera sido suficiente. Tal vez hubiera sido suficiente con un tipo de fruta. O tal vez una verdura que no supiera verdura para que todos los niños se la comieran. Pero el tema es de que no. Hashem hizo un mundo diverso, variado. Si vemos en el tema de los humanos, también aquí encontramos eso. Piensen en esta idea. Sabemos que Rabbi Nachman decía que el día en que nacimos cada uno de nosotros fue el día que Hashem decidió que el mundo no podía seguir sin nosotros. Es una idea potente. Piensen que cada persona que está aquí, las que están de acuerdo conmigo y las que no, tienen una razón para estar compartiendo su mundo, el mundo hoy conmigo. A esa idea podemos sumar lo que decía Rabbi Meir, que hay tres cosas en las cuales la gente es diferente entre sí: su voz, su apariencia y su opinión. Sin embargo, vemos que en general no nos molesta que la gente se vea diferente a nosotros, tampoco que tenga una voz diferente a la nuestra. Entonces, ¿por qué debería de molestarnos que opinen diferente a nosotros? Porque cada persona tiene una manera de entender el mundo de formas distintas. El Midrash dice: tal como las caras de la persona en una multitud son diferentes la una de la otra, así de distintas son sus mentes. Cada uno tiene su manera de pensar. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a esta variedad de mentes e ideas, debemos practicar una de las midot más difíciles de practicar, la soblanut, no confundirla con la sablanut. La soblanut es la tolerancia. Soblanut viene de la palabra en hebreo sebel, sufrir. En otras palabras, tenemos que sufrir algún tipo de disconfort cuando nos exponemos a ideas con las que no comulgamos. A su vez, la palabra sablanut, ahora sí con A, paciencia, viene de la misma raíz que soblonut. Pareciera entonces que si sobrepasamos este sebel, este disconfort inicial, y nos abrimos a la posibilidad con paciencia y tolerancia, encontramos que hay un potencial de crecimiento en cada encuentro, en cada interacción. Exponernos a visiones distintas a la nuestra puede llevarnos a defender nuestras ideas, a enfrentarlas a otros que creen o piensan diferente de nosotros. Puede ser de temas superficiales, como mi película favorita o la música que me gusta, pero a veces puede ser de cosas más profundas y existenciales. Y aquí empieza el miedo. Tenemos miedo de confrontarnos. Tenemos miedo de crear un mahloket. Sentimos que si pisamos el palito y llegamos a ese desacuerdo profundo, la relación con una persona se convierte en inviable. Pero la verdad es que uno nunca sabe. Pensemos en Rabbi Sachs, que no solo no encontró una relación inviable, sino que encontró su Besheret. Capaz que nosotros también podemos encontrar nuestro Besheret, o un amigo que pueda ayudarnos a crecer porque nos dice lo que necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. En mi paso por diferentes países, ya Vale les contó que soy de México, pero he vivido en otros lugares también. He conocido gente muy diferente, pero sobre todo en Israel conocí gente que vive su judaísmo de 1000 formas diferentes a las mías. Encontré gente que era mucho más religiosa que yo, gente que era menos religiosa que yo y gente que era cero religiosa. Pero a que aprendí también que a pesar de que teníamos visiones diferentes, aquí también, si nos esforzamos, sobrepasamos el punto donde no estamos de acuerdo y no lo estaremos, podemos aprender el uno del otro. He conocido gente con la que estoy en desacuerdo y aún así los quiero. No juzgo nuestras diferencias, pero valoramos lo que tenemos en común. Son mis amigos. Rabbi Noah Weinberg, Zichron la Brajá, explicaba que el amor en el judaísmo es el placer emocional que uno siente al encontrar virtudes en otra persona e identificarlas en ella. ¿Y qué encuentro más interesante que descubrir donde uno, a primera vista, creía que no podía encontrarlas? Encontrar una persona que es capaz de mostrarte otras maneras de ver las cosas, que te enseñe otro cristal para ver lo mismo y encontrar virtudes que aprecias y valores que hacen que te conectes. El Talmud nos dice que aquellos que estudian Torah de un solo moré nunca tendrán un éxito real. En una visión más actual, en la área de la educación, Abraham Magenzo, que algunos lo conocen de la sinagoga, Premio Nacional de Educación, nos explica que el mayor aprendizaje se esconde en la controversia del conocimiento.
Él, como otros expertos de la educación, que es el área donde yo me muevo, como puede ser él o también Mario Weissblut, aseguran que la mejor forma para que los estudiantes aprendan es que otro estudiante le enseñe a partir de tutorías o discusiones. En mi día a día, en el museo, trabajo con gente de realidades diferentes a la mía, viven en barrios diferentes al mío, son de diferentes religiones, de diferentes colores políticos, de otras edades, de países diferentes al mío. Nuestros encuentros tienen como objetivo trabajar los prejuicios y los estereotipos. Buscamos construir una sociedad inclusiva, diversa y que valore su multiculturalidad. Muchas de estas personas me preguntan cosas sobre por qué los judíos creemos en esto o en aquello, o hacemos esto o no hacemos lo otro. A veces cuando yo cuento esto a gente de la comunidad, me dicen, qué amenazante, ¿cómo lo haces? Yo no podría. Y la verdad es que yo les tengo que decir que para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque cuando ellos me preguntan, me dan la oportunidad de estructurar mis convicciones, ponerlo de manera ordenada y sistemática. El resultado de este ejercicio casi diario, bueno, obviamente no en tiempos de pandemia, es que ha fortalecido mis creencias, porque me ayudan a tener claro qué cosas son las que yo creo, qué cosas son las que no creo, en qué cosas puedo comulgar, estoy de acuerdo y en qué no. Y también me ha enseñado que podemos construir puentes sobre nuestras diferencias. Hay una historia talmúdica muy linda, que a mí me encanta, que ilustra un poco esto. Cuentan que la muerte de Resh Lakish, que podríamos contar la historia que es muy linda entera, pero vamos a centrarnos a cuando falleció, su jebruta, Rabbi Yohanan, él se lamentaba mucho, estaba muy triste que su jebruta se había muerto y le traían gente para que estudiara con él y nada, y él como que decía, nadie es Resh Lakish. Y alguien le preguntó, pero ¿qué pasaba con Resh Lakish? ¿Por qué era tan importante para ti? O sea, ¿qué tenía de especial? Te hemos traído gente sabia y todo. Decía, ¿saben qué era lo especial de Resh Lakish? Cada vez que yo le exponía a Resh Lakish una cosa, le enseñaba algo, él me presentaba 20 preguntas y objeciones sobre lo que yo estaba hablando. Y entonces yo tenía que volver, estudiar y venir de vuelta con 24 nuevas respuestas. Y con esto yo también aclaraba mi conocimiento. Cuando tenía aproximadamente 15 años, volviendo a cuando yo vivía en México, con mi colegio hicimos un proyecto en el cual íbamos al México rural y hacíamos seguimiento nutricional a niños de preescolar. Conocí gente muy diferente a mí. Para empezar, ellos vivían en el campo y yo vivía en las ciudades más grandes del mundo. Era gente sencilla, que viajaba kilómetros, a veces a pie, para dar seguimiento a la nutrición de sus hijos. Cada vez que íbamos, cada mes que íbamos, ellos nos recibían con un banquete, eran mesas de latón, con sillas que no estaban en su mejor condición, pero ellos daban lo mejor de sí, nos ofrecían lo mejor de sí en agradecimiento. De ellos aprendí humildad, esfuerzo y que siempre uno puede dar y agradecer. Una experiencia parecida tuve cuando fui parte de un equipo interdisciplinario, multinacional e interreligioso en el Jimmy Carter Project, donde entre 4,000 voluntarios que hablamos idiomas diferentes, construimos 150 casas en apenas unos días. De esto aprendí también que cuando tenemos un foco en común, un objetivo en común, cuando nos esforzamos en construir puentes, podemos dejar nuestras diferencias de lado y aspirar a un mejor futuro. Porque ¿para qué centrarse en las cosas que son diferencias irremediables? Cuando podemos concentrarnos en las ideas que nos conectan, como Beafta le reja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no debemos de perder el faro, ojo. Si bien Hashem ama la diversidad, hizo un mundo diverso, hizo a los humanos diversos, y hay un potencial de crecimiento en una discusión bien llevada y con el fin de crecer, hay valores en el judaísmo que no se pueden transar. El valor de la vida y la dignidad humana no son negociables y debemos, tal como dice la Parashá, perseguir justicia. Justicia, justicia, perseguirás. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Abraham y Noah, por ejemplo, vemos que la Torá define a Noah como un hombre justo, perfecto en su generación y que caminaba con Hashem. Mientras que Abraham Avinu, Hashem le dice, camina delante de mí y serás perfecto. De acuerdo a Rashi, la diferencia entre estas dos frases, que pareciera que las diferencias son muy sutiles, es que Noah necesitaba el soporte de Hashem para ser justo,
Por su parte, Abraham era capaz de encontrar fuerza en su interior para caminar en la senda de los justos. Cuando Hashem le dijo a Noah que destruiría la humanidad y que salvaría solo a su familia y que tenía que construir una teivá, él hizo tal cual como Hashem le pidió. Por su parte, cuando Abraham vino, supo que las ciudades de Sdom y Amorá serían destruidas, él argumentó a favor de los justos que podría haber en esa ciudad. ¿Qué tal si ven 40 o 30 o 10? Noah hace tal cual lo que Hashem le dijo. Sin embargo, el Midrash define a Abraham como el máximo de obediencia a Hashem. Así como Abraham vino, también Moshe, Pinjas, Hannah y Job se dirigieron a Hashem para entender mejor lo que estaba pasando o pedir que cambiara un decreto. Aprendemos que hay un valor en la disertación y en estar en desacuerdo con aquellas cosas que podríamos encontrar injustas y que a veces también tenemos que aceptar que hay debates que no vamos a ganar, que no siempre tenemos la razón. Y es cierto, a veces no tenemos la razón y no la tendremos, y esto nos da miedo. Pero el miedo al error puede ser peor que el error mismo, porque puede llevarnos a la uniformidad de pensamientos. Esto mata nuestra creatividad y podemos caer en absolutismos. Imagínense, ¿qué sería de nosotros sin la riqueza del desencuentro? ¿Qué sería nuestra tradición sin las discusiones talmúdicas? Si las casas de Beit Hillel y Beit Shammai no hubieran tenido la oportunidad de tener Makloket Leshem Shamayim, tendríamos aún más preguntas y menos respuestas. La Mishnah nos da luz sobre cómo distinguir una discusión sin sentido y un desacuerdo constructivo a un desacuerdo Leshem Shamayim. Las discusiones Leshem Shamayim no buscan tener la razón solo por tenerla, buscan la verdad. Para eso es como tomar un pedazo de conocimiento y lo tallan, y lo tallan, y lo tallan para pulirlo y construir un diamante, sacar un diamante de aquí. Otra cosa importante es recordar lo que decía Rabbi Ovadia Bartinura, que a pesar de los profundos desencuentros entre ambas casas, ellos eran capaces de seguir conviviendo, comiéndose uno en la casa del otro y casándose entre ellos. Estaban en desacuerdo y aún así eran capaces de quererse y reconocerse como parte de Am Israel. Si bien no es recomendable ir buscando debates gratuitos, no se los recomiendo, podemos aprender de la relación de Beit Hillel y Beit Shammai cómo estar en desacuerdo con sentido. Y esto lo podemos lograr si debatimos las ideas y los conceptos sin atacar a las personas. Checar nuestras motivaciones. ¿Estamos tratando de resolver un conflicto? ¿Estamos buscando la verdad? ¿O simplemente estamos jugando a ver quién gana el debate? Escuchar lo que tiene que decir la otra persona y estar siempre abierto a que esa persona puede tener razón o nos puede dar un nuevo ángulo en lo que nosotros pensábamos. Cada persona puede tener una parte de razón, pues todos tienen Selem Elohim. Y sobre todo debemos no juzgar, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En la parashá pasada, Shoftim, nos indica, designa jueces y policías para ti mismo, es decir, para ti. Sé tú primero tu juez, analízate a ti primero y juzga a otros como te gustaría que te juzguen, con benevolencia, con el beneficio de la duda. Estos jueces y policías también nos ayudan a decir qué argumentos deben ser perseguidos y defendidos hasta el final y cuáles debemos de estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Porque son aquellos que ponen nuestras ideas y conocimientos a prueba los que nos ayudan a crecer con certeza e eliminar la duda. Son ellos, las personas que nos hacen crecer en la diferencia, que nos desafían a construir más puentes que murallas. Y es tan importante ser consciente de esto, porque no hace falta vivir en varios países, ni ir al campo en México, ni tener un trabajo como el mío para exponernos a esta posibilidad. Solo debemos abrir nuestros ojos. Podemos crecer con nuestras personas más cercanas, que a veces piensan diferente a nosotros o tienen observancias religiosas diferentes a las nuestras. Puede ser dentro de nuestras familias, puede ser nuestros amigos, puede ser en nuestro edificio, puede ser en cualquier lugar. Siempre hay esa posibilidad. Todos aquellos que tenemos hijos sabemos que cada hijo es un mundo en sí y que uno no condiciona nuestro amor y que eso no condiciona nuestro amor infinito por cada uno de ellos.
y que a pesar de que son distintos, nos encantaría, y lo que más deseamos como padres es que ver que ellos viven en hermandad, que encuentran que a pesar de ser diferentes, pueden estar juntos y amarse. Piense que cuando nosotros hacemos la bendición a nuestros hijos varones, mientras que a las niñas los bendecimos en nombre de las matriarcas, a los niños los bendecimos por Efraín y Menashe, no por los patriarcas, por los primeros hermanos que no se pelearon. Así funciona esto, así funciona el amor de padre, y así funciona también el amor de Hashem. Quiere que los hermanos se quieran, a pesar de sus diferencias. Ahora que partimos el mes de Elul, que llega en tiempos turbulentos, Besrat Hashem, que podamos construir más puentes, que podamos reparar nuestra realidad, nuestras relaciones interpersonales, pedir perdón y dar perdón cuando lo amerite, y también aceptar que a veces estamos profundamente en desacuerdo y que aún así nos podemos querer.